Tanto se dijo de la segunda ola. Bueno, ya está entre nosotros, llegó la segunda ola, por eso nos preguntábamos, ¿está preparado el personal de salud, el personal sanitario para enfrentarlo después de un año de pandemia? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo van a enfrentar lo que llega, lo que se viene? Está Andrés Donadi con nosotros en el estudio. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo un gusto. ¿Cómo Andrés? Buen día. Médico, tanto tiempo. Cardiólogo, tanto tiempo, es verdad. Gracias por venir. Y nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Está preparado el sistema sanitario para enfrentar lo que viene? Es muy difícil de responder la pregunta, porque en realidad tenemos la experiencia de lo que ocurrió el año pasado, a su vez las experiencias que van surgiendo de países del Polo Norte que van, por decirlo de alguna manera, en contramano de nosotros, entonces un poco estamos en espejo de lo que va a ir ocurriendo en el Polo Sur con respecto a las estaciones, porque sí o sí nos hemos dado cuenta que tiene una estacionalidad la enfermedad que está clara. Okay. Entonces, en realidad, hoy en día sabemos qué ocurrió en la Argentina, qué ocurrió específicamente en Mendoza el año pasado, pero en realidad este año, con la vertiginosidad con la que arrancó la segunda ola, la verdad que nos sorprendió a todos un poco. ¿Es cierto que inclusive hay personal de salud, médico, que ha pedido licencias por cansancio, por agotamiento, vacaciones para decir, bueno, lo que se viene es grave, algunos indican inclusive aún peor de lo que ya vivimos, para poder enfrentar lo que llegará? Mira, yo te voy a hablar de lo que ocurre en el ámbito privado un poco, que es el lugar donde me desarrollo. Yo, aparte de la cardiología, manejo una de las clínicas privadas más importantes de Mendoza. Correcto. Y en realidad lo que nosotros vemos es que, o la experiencia que hemos tenido es que hemos trabajado mucho. El año pasado prácticamente la clínica de Cuyo estuvo un mes antes o prácticamente un mes y medio antes del comienzo de la pandemia ya con una estructura de gestión preparada, que fue exactamente, fue sumamente difícil de desarrollar porque uno tuvo que dividir a la clínica en dos partes prácticamente iguales porque habría que cuidar a dos poblaciones. Exacto. Por un lado había que cuidar a la población COVID, que era la enfermedad emergente, la enfermedad que nos preocupaba a todos, pero por otro lado no podíamos dejar de desatender a la población no COVID. Y aquella población no COVID involucraba un grupo muy particular que eran los embarazos sobre todo. Claro. Entonces teníamos que tener un circuito de circulaciones y de redistribución de ámbitos que no era lo habitual para una enfermedad como esta. Recordemos que las instituciones de Mendoza, como la mayoría del mundo, no está preparada para este tipo de pandemias. No estuvimos preparados, es decir, los edificios no están funcionando o no funcionaban para tener circulaciones por separado. Bueno, por eso los módulos y todo lo que se creó, ¿no? Claro, pero hay lugares que tienen superficies extremadamente grandes, como puede ser en su momento, que fue el Hospital del Carmen, que tuvo un playón donde pudo poner una supercarpa. Que tienen posibilidad de hacerlo y otros no. Y otros como nosotros, que somos una institución que tiene un espacio físico reducido en el cual tanto la arquitectura como la ingeniería de la clínica y la parte epidemiológica e infectológica de la clínica tuvo que desarrollar circuitos de circulación que hicieron que las poblaciones convivieran en un mismo ámbito, pero con la seguridad no se encontraran de ese desencuentro. Sí, pero vuelvo a la pregunta, digo, ¿hay cansancio dentro del personal? Eso generó un desgaste, ahí va un poquito la explicación a devolverte la pregunta, eso generó un desgaste muy grande. ¿Por qué? Porque eso implicó que tuviéramos que tener poblaciones médicas para COVID, poblaciones médicas para no COVID, personal de enfermería para COVID, personal de enfermería para no COVID. Claro. Y no solo eso, sino todos los que son servicios que son complementarios a la medicina, que puede ser laboratorio, imágenes, cocina, nutrición, ropería. Entonces se dividieron todos los circuitos. Entonces eso generó que mucha gente tuviera que trabajar el doble, por decirlo de alguna manera, porque no teníamos una capacidad ilimitada de recurso humano. El recurso humano era el que estaba y había que dividirlo. Pudimos incorporar algunos refuerzos, pero en realidad los que se pudieron incorporar porque estábamos todos en las mismas situaciones, tanto lo público como privado. Y con altísima demanda de la gente pidiendo celeridad cada uno lo suyo, tanto el que quería ser asistido por COVID como el que no. Absolutamente, y en realidad se establecieron algunos circuitos que generaron que los plazos de atención se distanciaran, pero no por un tema de incompetencia, sino por un tema
de el mismo sistema como hizo, por ejemplo, para subirte un ascensor que había asistido un paciente COVID, se tenía que limpiar absolutamente toda la superficie del ascensor y eso generaba que se dilatara, por ejemplo, un paciente que iba a otro sector. Entonces, hubo atenciones de guardias. Doctor. Las guardias se dividieron en dos tipos de guardia, la guardia para atención respiratoria, COVID, probable COVID, y la guardia general. La guardia COVID, nosotros tuvimos el martes pasado un récord de atención de casi 144 pacientes en un día, cosa que no habíamos atendido, promedio de atención de guardia durante cualquier época del año. Históricamente en la clínica no había sido nunca superior a 120 pacientes diarios. Y solo en la guardia COVID tuvimos 144 pacientes más 40, 50 pacientes en Bueno, eso habla de la situación actual. Tal cual. Se necesitó apoyo psicológico por ahí para también el personal sanitario ante todo esto que han vivido y que continúan viviendo, porque hay un desgaste con esta demanda cada vez más creciente. ¿Hay un apoyo también para el personal sanitario en este sentido? Sí, es así. La demanda cada vez más creciente y lo que vemos que en esta segunda ola ha sido un poco más agresiva en cuanto al comienzo. Agresiva hablo del volumen de pacientes que tenemos y no a la complejidad de pacientes. ¿Está? En realidad hemos tenido la suerte de que creo que esta pandemia ha sacado de toda la sociedad lo mejor y lo peor. Y en el sistema de salud, afortunadamente, y hablo en lo personal por el grupo humano con el cual trabajo, ha sacado verdaderamente lo mejor. Es decir, hemos tenido experiencias absolutamente saludables, alentadoras, en el cual como enfermeros, médicos, mucamas, etcétera, han trabajado mancomunadamente como para tratar de sobrellevar y tratar de que el trabajo del otro hacérselo más fácil. Hemos tenido, por ejemplo, al principio de la pandemia, que no sabíamos lo que iba a pasar, hicimos una lista de qué personal no médico, no sanitario específicamente, estaba dispuesto, si llegábamos a necesitar, tuviéramos la oportunidad de convocarlos para hacer atenciones. Y tuvimos gente de buffet, tuvimos gente de cocina que se anotó, tuvimos gente de áreas que verdaderamente nos sorprendió. ¿Y cuándo te hizo el clic de...? Que le profundice un poco lo que preguntó Anita. El año pasado, lo que a mí me llamó la atención y creo que a mucha gente, es que aún tratándose de profesionales de la salud, que se supone todo el tiempo trabajan entre la vida y la muerte, con situaciones verdaderamente críticas, una palabra común era siento miedo o sentí miedo. Entonces, un poco por lo que preguntaba Anita, el apoyo psicológico, ¿sentiste, Andrés, en lo personal y en tu grupo de trabajo, en el gran equipo de trabajo, que rondaba el miedo y hoy vuelve a aparecer eso como gran compañero de tarea, digamos? Mira, Coco, al principio creo que lo que motivó el miedo fue el desconocimiento. Uh-huh. El año pasado, verdaderamente, cuando empezó todo esto, que en primer lugar... uno veía la cosa con una cierta lejanía porque era lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en Alemania, lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero no teníamos casos locales. Sí. Entonces, en realidad, uno lo veía con cierta lejanía, es como que le está pasando al otro. Claro. En realidad, cuando empezaron a aparecer los casos locales, sí existió una primera etapa, yo te diría que de terror. Y el terror estaba generalizado, es decir, fue muy difícil conseguir médicos que trabajaran solo en la parte COVID, enfermeros que trabajaban solo en la parte COVID o mucama. Sí. Y en realidad, ¿qué se hizo en ese momento? No solo el apoyo institucional desde el punto de vista de medidas de protección, que en una primera instancia se vieron que sobreactuamos las medidas de protección, es decir, todo el mundo quería utilizar barbijos especiales, mascarillas especiales, de buzos, etcétera, etcétera. Profesionales que se fueron a alquilar para no retornar a su casa con la probabilidad de contagiar a su familia. Absolutamente. Y fue de alguna manera que nos fuimos conociendo con la enfermedad. Y al ir conociendo con la enfermedad cuál era el desarrollo, cuáles eran las posibilidades de contagio, como explicaba muy bien recién en la nota anterior, uno fue perdiendo de alguna manera el miedo, pero no el respeto, que creo que ha hecho que hoy estemos absolutamente diferentemente parados. Claro. La pandemia anterior empezó con miedo, esta empieza con respeto. ¿Hubo algún momento que te hizo un clic de decir esto es grave? ¿Hubo algo que te marcó que dijiste... acá estamos complicados y jodidos? Sí. En realidad, cuando tuvimos mi primer escudamiento, que fue para marzo, abril del año pasado, es decir, el escudamiento es que tuve un contacto estrecho, que fue un subdirector de la clínica, participa en una reunión del ministerio. Sí, me acuerdo. Y viene de esa reunión del ministerio y estuvimos con una reunión, una junta directiva de la clínica, participando de cuáles son las medidas que se iban a tomar. Y en ese momento, la verdad que... Por eso te digo que hoy empezamos con respeto. Hoy en los ambientes cerrados utilizamos ya todos barbijos, tratamos de utilizar muchas reuniones por vías virtuales, etcétera.
nos tuvimos que escudar todo. Entonces dijimos, uy, está cerca. Algo que uno lo veía lejos, terminó estando cerca. Entonces, ese fue el momento en que uno, o por lo menos en lo personal, hice el primer clic de decir, esto nos toca a todos. Andrés, te quiero traer al hoy. Queremos hacerte varias preguntas. Algo que se está diciendo por esta segunda ola, y te digo lo que dice la gente en la calle y te lo traslado desde lo que me puedas contar y decir, tal vez en la parte privada. ¿Cómo estamos de camas? ¿Qué está pasando en las terapias intensivas? Ok, mira, la clínica, en base a la experiencia, creo que por eso te digo que hoy estamos tranquilos en qué sentido, en que hemos aprendido. Y eso es algo positivo. Cuando algo negativo te lleva a que el próximo paso que des hagas un paso superador, hace que te lleve cierta tranquilidad en el manejo y en la gestión del problema o del conflicto. Sí. El año pasado lo primero que se saturó fueron las camas críticas. Entonces, ¿qué hicimos este año? A tal punto, que tuvimos que el año pasado la unidad coronaria de la clínica, cerrarla, transformarla en una unidad respiratoria y hacer la terapia intensiva no COVID, transformarla en un área crítica que era combinada, que era coronaria y no COVID. Ante esa situación dijimos, en realidad como arrancamos, debemos cuidar a las dos poblaciones. ¿Y qué es lo que se vio el año pasado? Que la tasa de incidencia de enfermedad cardiovascular y muerte por enfermedad cardiovascular aumentó. ¿Por qué? Porque muchos pacientes o por temor no consultaban, o porque áreas críticas que estaban destinadas a la atención del paciente cardiovascular estaban destinadas al paciente COVID. Claro. Entonces el paciente se moría o porque no llegaba o porque llegaba y no estaban las condiciones dadas para poder atender. Entonces, ¿qué hicimos? Programamos una nueva área crítica COVID dentro de la institución. Entonces, duplicamos la cantidad de área crítica COVID. Entonces, eso nos hizo tener un cierto margen de tranquilidad que hoy en día yo te digo que nosotros estamos a un 50 de área crítica COVID, estamos hablando, porque siempre tenemos que dividir las dos poblaciones, estamos a un 50% aproximadamente de ocupación. Ok, o sea que podemos estar tranquilos, si se quiere, de alguna manera, que no estamos colapsados, como por allí se dice, y viste que enseguida el pánico, el miedo, estamos al 100, no, eso no es así. O por lo menos yo, hablando por eso siempre hablo en lo personal y en la experiencia institucional, en lo cual conozco. Es decir, el resto de las instituciones sí nos comunicamos, sí mantenemos reuniones desde el punto de vista tanto ministerial, que el Ministerio nos ha convocado y convoca semanalmente, y del ámbito privado también mantenemos reuniones como para tratar de ver de alguna manera de fortalecer algunas debilidades que puedan tener instituciones y que podamos dar una mano. Andrés, dijiste claramente recién que el aprendizaje del año pasado hizo que el miedo mutara en respeto. Sí. Eso ustedes, los profesionales de la salud, ¿cómo nos ven al resto de la sociedad? Sin pelos en la lengua, ¿se ha perdido un poco el respeto a la enfermedad y a sus consecuencias? ¿Esto del relajamiento que decimos o no? Mira, Coco, yo creo que sí. ¿O es puro cansancio? No, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera, como te decía, es una enfermedad que tiene una estacionalidad muy clara. Ajá. Al haber en verano una baja o una menor cantidad de casos, que lo hemos visto, es decir, Mendoza mantuvo durante meses menos por debajo de los 100 casos. Sí. Entonces, ¿eso qué pasa? Que uno se olvide de ciertas medidas de protección que no deberíamos haber olvidado, como el distanciamiento social, como el lavado de manos, como el uso del barbijo, etcétera, que en realidad se perdió esa conducta que en un principio el año pasado era, yo te diría que empezó siendo exageradísima, pero en realidad pasamos a algo absolutamente irrespetuoso. ¿Es cierto que esta segunda ola está atacando a los más jóvenes, a los más chicos? ¿Se está viendo eso o no? Sí, se está viendo eso, es más, se está viendo eso desde que antes que empezara la segunda ola. ¿Por qué? Porque los más jóvenes y los más chicos son los más temerosos. Entonces, en realidad, son los que menos respeto le tienen menos temor le tienen al distanciamiento, sobre todo social. Claro, uno lo ve en los chicos en los bares, o lo ven los chicos que están juntos, que están a los besos, que están a los abrazos, y la verdad que o el lavado de manos, no tienen conducta a veces, pero ojo, es propio de la edad, es propio de la adolescencia, es propio de la rebeldía, es propio de la transitoriedad etaria en la cual está transcurriendo su vida, que no es sana la variante, para la salud que esté... ¿Vos pensás que no es la variante, no son nuevas variantes, sino más bien la cuestión social? Mira, contestarte esa pregunta con certeza sería imprudente, porque en realidad con esta enfermedad estamos aprendiendo con la memoria de lo que pasó. Exacto. Entonces, si en verdad es la estacionalidad, si en verdad es la variante que estamos teniendo, variantes que tienen mayor transmisibilidad, la verdad que lo vamos a saber
yo no me olvido nunca. Mira, vino un amigo de Europa y apenas empezaba todo esto me dice, mira, he venido, qué sé yo, estoy bárbaro, pero vos sabés que me quedé sin gusto. Y la verdad que en ese momento no se hablaba de la pérdida del gusto y el olfato como un síntoma. Pero exacto. Y le digo, la verdad que no sé nada, porque déjame que hable con la gente de infectología. No, mira, nada por ahora. Y después resultó ser los síntomas uno de los síntomas clave para decir COVID, gusto y olfato. Y al principio gusto y olfato no... Exacto, exacto. Puedo hacer la última menos de mi parte. ¿Qué pasa con las operaciones en Mendoza y qué consejo le darías a la gente, ¿no? Desde tu experiencia, por supuesto? Mira, eso es todo un tema, porque en realidad el que dispone la operatividad de los quirófanos termina siendo una decisión del Ministerio. Para nosotros es un tema absolutamente complejo y complicado. ¿Por qué? Porque al haber dividido a la clínica en dos instituciones separadas, los quirófanos son absolutamente, el operarte es absolutamente seguro. Entonces, el bloquear las cirugías teniendo la capacidad operativa para responder a lo COVID, es como que le decíamos, no cuidamos del todo a las dos poblaciones. Es decir, hay que tener un cierto equilibrio entre lo que está pasando con COVID y lo que está pasando con no COVID, porque el resto de las enfermedades que ocurren no cambiaron, es decir, no bajaron las fracturas de cadera, no bajaron los infartos, no bajaron los partos. Entonces, en realidad, descuidar esa población, cerrar quirófano, por el hecho de tratar de mantener una baja tasa de ocupación de cama, vamos a encontrar pacientes más complejos cuando tengamos que ir a resolverlos, porque perdemos tiempo. Exacto. Andrés, gracias. No solo por este tiempo, sino por la gran adaptación y el trabajo en equipo que han mostrado el año pasado, y sigue la cosa y siguen ustedes al pie de la lucha. Gracias. No, un gusto. Que estén muy bien. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.